Fue un crimen amoroso, ¿no? Finalmente era una venganza. ¿Por qué García Moreno opta por él? Por eso la muerte de García Moreno ocurre como ocurrió. Y pensé que era más interesante, más que escribir sobre García Moreno, escribir sobre el asesino de García Moreno, el magnicida. Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Empezamos Hablemos de Quito. Bienvenidos nuevamente a este espacio que se dedica a tratar temas de la cultura y de la historia. Vamos a entrar inmediatamente en materia. El homicidio de Gabriel García Moreno en 1875 es un hecho que sigue dividiendo miradas y pasiones. Para unos fue el ajusticiamiento de un tirano, para otros un magnicidio que acabó con quien llamaron el padre de la patria. Pero, ¿qué ocurre si dejamos por un momento al personaje histórico y miramos al hombre que empuñó el arma? Él es Faustino Lemos Rayo, o simplemente Rayo, colombiano, artesano, jefe de escolta, protegido del poder y finalmente su verdugo. Hoy hablaremos de este hecho con un enfoque diferente. La historia novelada, ese territorio incómodo donde la ficción no inventa por capricho, sino que intenta decir lo que los archivos callan. Luis Zúñiga, a quien le damos la bienvenida. Eres el autor de Rayo, una novela que tiene un trasfondo histórico muy importante. Cuéntanos por qué decides abordar este personaje que resulta contradictorio, difícil, que genera pasiones diferentes. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. He visto algunos capítulos de tu programa y han tenido buen espacio, gente muy versada en la historia, ¿no? Historiadores, historiadoras. Y creo que, bueno, el tema de Rayo tiene que ver con los personajes, un poco con el proceso de programas que tú llevas adelante. A ver, el por qué Rayo es una pregunta que me he hecho y me han hecho. Yo no sé propiamente si sea por un interés en la historia directamente o por un recuerdo de la niñez. Yo creo que lo relaciono con un recuerdo de la niñez, porque mi abuelo, al que no conocí porque yo nací después de una semana que él murió, tenía una gran biblioteca. Primero que él era masón. Entonces tenía una gran biblioteca y entre algunos libros de esa biblioteca encontré uno que se llamaba García Moreno y sus asesinos, de Wilfrido Lor, el historiador. Y ese libro tenía algunas fotografías. Yo en ese momento creo debo haber tenido 5 o 6 años. Cuando comenzaba a hojear el libro, me topé con las fotografías de García Moreno asesinado con los machetazos, tendido en el suelo. Otra fotografía que tenía la imagen del presidente momificado y sentado en el sillón presidencial en las exequias, ¿no? Que fue expuesto en el atrio de la catedral. Esa es una imagen que no deja de impresionar. Gabriel García Márquez, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, menciona ese acontecimiento y esa imagen. Supongo que eso alienta al propio García Márquez y a Luis Zúñiga. ¿Sabes qué? Para mí fue como una sorpresa más bien encontrar. Yo sabía que eso sucedió y que había la imagen. Pero leyendo una de las tesis de grado de historia, una tesis de la Universidad Andina, en la introducción la autora de esa tesis, no digo el nombre, decía que la recreación que hace García Márquez en su discurso por el Premio Nobel hace referencia a García Moreno y a la exhibición del cuerpo de García Moreno.
Y ella dice, claro, eso es simplemente una invención de un escritor, porque eso no se produjo en realidad. Todo lo que me hizo concluir que ella no había visto la fotografía, no tenía la evidencia documental, digamos, fotográfica de ese hecho, ¿no? Y es una fotografía que uno puede encontrarla fácilmente si navega un poquito en internet. Ahora sí, ahora sí. Entonces la fotografía que me impresionó fue esa, la del cadáver de García Moreno con los machetazos, y el rostro de Faustino Rayo también, que aparece justamente en la cubierta de una de las ediciones de Rayo. Pues eso, yo tenía, como te digo, 5 o 6 años, me impactó. Como imagen me conmovió, no entendía por qué. Estaba comenzando a leer recién. Pero después, bueno, averiguando a mis tías, a mi madre, igual me dijeron que fue un presidente que lo mataron. Entonces eso quedó guardado y después de 40 años salió de mi inconsciente o de mi memoria para crear un personaje. Y pensé que era más interesante, más que escribir sobre García Moreno, escribir sobre el asesino de García Moreno, el magnicida, que estaba detrás de la sombra, ¿no? Estaba en las sombras. Y esa búsqueda supongo que tiene un fundamento documental, que buscaste entre diversas fuentes elementos que te pudieran permitir construir el perfil psicológico, antropológico de este individuo. Cuéntanos cómo fue ese proceso y cómo crees que lo construiste. Mira, en realidad casi la mitad de la novela es una recreación. Hay muy poca información en archivos, en cartas que hacen referencia a Faustino Rayo. Aparte de saber que era talabartero, que era colombiano, que vivió aquí en Quito, que trabajó para García Moreno y mantenía su taller. Mencionas que proviene del Cauca. Sí. ¿Eso tiene una razón? ¿Es así? ¿Lo confirmas? Es así. Eso estuvo confirmado desde el inicio. Porque él es de Roldanillo, en Colombia, que es muy cerca de Cali. Yo fui incluso a conocer Roldanillo. Hice un viaje a Cali, a Colombia, y me fui a Roldanillo a conocer el pueblo, que es un pueblo chico, digamos, que equivaldría ahora, qué sé yo, a Sangolquí, como era en esa época, ¿no? Un pueblo más chico, porque esta novela tiene, cuando hice la investigación, ya han pasado 30 años de esta novela, ¿no? Entonces, cuando fui, hablé con la gente del parque. Entonces, como me reconocieron como un extranjero, conversamos. Entonces yo les pregunté, ¿de aquí es originario el famoso Faustino Rayo, que fue quien asesinó al dictador ecuatoriano García Moreno? Dice, claro, sí sabemos. Justamente el maestro Omar Rayo, que era un pintor colombiano, un artista colombiano, originario de Roldanillo, tenía su casa museo en Roldanillo. Y fui a conocer la casa museo, más o menos que equivaldría como a la casa de Guayasamín aquí en Quito. Entonces él tenía su casa museo en Roldanillo y quise conocerlo personalmente, pero él estaba de viaje en Nueva York. Esa es una firma muy reconocida en la pintura, Rayo, sin duda, pero vale la pena que expliques por qué él, siendo Faustino Lemos Rayo, decide más bien citar el apellido de su madre y no el de su padre. Sí, acá inclusive se lo conocen más como directamente como Faustino Rayo, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de que él, claro, en la novela aparece como que el padre les abandonó, que era Lemos, de apellido Lemos, y la madre tenía el apellido Rayo, entonces él prefirió quedarse con el apellido de la madre, ¿no? Entonces, esa es tu conclusión. Esa es mi conclusión. Ahora, ¿qué es lo que sucedió al elaborar la novela? Primero que tenía que tener una lógica, ¿no? O sea, al topar o meterse con una novela histórica o novela con personajes históricos, uno puede recrear el personaje, los diferentes eventos, momentos históricos reales, pero también tiene la libertad de recrear e inventar cosas, ficciones. Entonces, de Rayo solo se conocía eso, que era un talabartero, un colombiano que estuvo
luchando al lado del coronel Francisco García en Colombia, que vino a Quito casi como exiliados, salió y se quedó aquí en Quito. Eso es lo que se conoce, y las cartas, las quejas de la misión jesuita de la Guano, quejándose sobre las actividades de Rayo. Tenían temor los jesuitas que estaban en la Amazonía. Sí, eso es un hecho real. Hay quejas escritas directamente a García Moreno. ¿Qué les molestaba? ¿Perder control? Lógicamente eso les molestó mucho, porque siendo extranjero y nombrado además por el presidente de manera directa, les incomodó muchísimo, porque él mantuvo una relación directa con la población, sobre todo con los indígenas quichos de la comunidad de la Guano o de Archidona, de las misiones jesuitas, ¿no? Entonces, y comenzó a hacer negocios con el tema del lavado del oro, a comprarles oro a los indígenas, y también a establecer cuestiones de intercambio comercial. Entonces, él estaba interviniendo demasiado en la comunidad y eso les molestó. La construcción de este personaje, me has dicho, las fuentes fueron escasas, ¿no? 50-50 quizá, pero la novela histórica per se, como un género, es muy valiosa. ¿Tú crees que eso nos permite a los lectores tener una manera entretenida de acercarnos a la historia? Mira, yo sí creo que es motivadora la novela histórica, ¿no? Yo te cuento de manera personal, yo fui estudiante del San Gabriel, tuve buenos profesores de historia, pero yo no me acostumbré a memorizar la historia con fechas, con personajes, con hechos, que es la educación tradicional era esa, ¿no? Aprender un poco fechas, hechos históricos, y yo como tuve desde muy niño bastante imaginación, entonces más bien imaginaba los hechos. A propósito, fue profesor mío Yamil Mawad, Patricio Quevedo Terán, fueron profesores de historia. Entonces yo me recreaba mucho con imaginación leyendo la historia, pero imaginándole al mismo tiempo, no memorizando, ¿no? Entonces pude crear incluso la figura de García Moreno a partir de su propia imagen, ¿no? De sus cartas, leer sus textos, discursos, pero también ir configurando una figura, perdón la redundancia, y la personalidad de García Moreno con su fuerza de carácter, ¿no? ¿Cómo lo concebías a García Moreno antes de escribir esta obra? Claro, García Moreno, por el hecho de haber estudiado historia y la historiografía, digamos. Entonces tú lo concibes como se concibió igual a Eloy Alfaro, ¿no? No tenías como hechos concretos, sino que te daban datos, el dato historiográfico, discursos, proclamas, etcétera. Tenía solamente esas referencias. Entonces, ¿qué es lo que tenía yo que imaginar? ¿Qué persona, cómo era la personalidad del presidente? Su parte psíquica, psicológica, su perfil psicológico, ¿no? Entonces pude hacer deducciones, y esas son ya cosas subjetivas mías, ¿no? Para crear la personalidad. Que son las licencias que tiene un novelista. Así es. ¿No? Así pero es. Que en el caso de la novela histórica requiere más rigor. Sí requiere más rigor, pero tú tienes también la libertad de interpretar, porque tienes bases también concretas, científicas, tienes un método, un rigor para interpretar archivos, documentos por parte del historiador, ¿no? Pero la interpretación ya más subjetiva forma parte también del componer una novela, unos hechos, unos personajes. Te tomas esas libertades, ¿no? Pero sin alterar la esencia de la historia, ¿no? Ahora, cada personaje es diferente. Hay que recordarle al público que también nuestro entrevistado Luis Zúñiga ha escrito sobre Elialiud, este piloto que llega por primera vez a Ecuador y vuela los Andes ecuatoriales, así como la novela Manuela, de la cual queremos también hablar en un próximo capítulo. Pero volvemos a Rayo y te pregunto, ¿por qué decides hablar de García Moreno, no desde García Moreno, sino de Faustino Rayo? Y la primera parte de Rayo es una parte importante en la novela, ¿no? Porque a partir de la construcción del personaje, porque como te digo, hasta que llegó a Quito no se conocía de él. Entonces, ¿cómo haces tú calzar el hecho histórico
de que él intervenga en el magnicidio. ¿Por qué? Entonces, de hecho, investigué algunos libros, ¿no? Primero biografías, esta famosa biografía crítica de Benjamín Carrión, el santo del patíbulo, que fue importante, ¿no? Para ir configurando los hechos y el mismo personaje de Rayo, y lo mismo de García Moreno. Y tienes la otra contraparte, que es la visión más conservadora, desde los jesuitas, que es la de Wilfrido Loor, García Moreno y sus asesinos. Esos son dos textos en los que me basé un poco para construir el personaje, ¿no? Hernán Rodríguez Castelo, ¿llegas a consultar algo de él? De Hernán Rodríguez Castelo leí muy poco. Me basé sobre todo en Benjamín Carrión y en Wilfrido Loor. Ahora, hablar de García Moreno desde Rayo, ¿qué fuerza tiene? ¿Cómo cambia el enfoque? Creo que parte de la aventura de escribir esta novela fue crear. Tú ves que en esta novela una parte está construido, digamos, o subyace una historia de amor detrás de Faustino Rayo, ¿no? O sea, construir una historia de amor desde Colombia y unos recuerdos de un perfil psicológico, psíquico, emocional, de manera que él vaya arrastrando un conflicto emocional hasta llegar a Quito, que lo resuelve acá. De su Belinda Goyes. De su Belinda Goyes, que es un personaje ficticio, 100%. Es una recreación de un amor ficticio para traerlo aquí a Quito. Ahora, ¿te atrae el personaje histórico o la tragedia que intuías tenía este personaje? Yo creo que la tragedia, ¿no? Aparte del resultado que tuvo toda su historia y cómo terminó Faustino Rayo, ¿no? También en la Plaza Grande lo mataron, ahí lo acorralaron y lo mataron. Entonces, rescaté la vida emocional, psíquica, la historia, ¿no? Una historia personal, amorosa inclusive, ¿no? Para llegar a un momento dramático. Un momento dramático que justamente es lo que también recrea Benjamín Carrión en El Santo del Patíbulo, ¿no? Que fue un crimen amoroso, ¿no? Finalmente era una venganza pasional de Faustino Rayo por el tema de la relación que tuvo supuestamente García Moreno con la esposa de Faustino Rayo. En los hechos reales, García Moreno establece una amistad, concede ciertos favores a Faustino Rayo y tú transmites esa circunstancia en la novela. Cuéntanos cómo se conocen, qué tipo de favores recibe, cuál es el vínculo de esa amistad. Sobre todo creo que se acerca más al tema de la confianza, ¿no? ¿Por qué Faustino Rayo tiene confianza o por qué al revés, ¿no? García Moreno llega a tener confianza en un colombiano migrante que era talabartero, muy reconocido en Quito, seguramente por ese nivel de simpatía que en él despertó, porque García Moreno y la familia también, la que estaba vinculada, les gustaba mucho tener muebles, artículos artesanales hechos en Europa, pero la calidad artesanal del taller de Faustino Rayo tuvo como un cierto reconocimiento. Y monturas de caballos también, porque eran parte del mundo hípico. Sobre todo, porque era gente, claro, que eran además propietarios de haciendas, cásubis, etcétera, familias de la época. Entonces tenían afición por las monturas, por el diseño, por la exquisitez, la parte estética. Entonces se mandaban generalmente importar monturas europeas, no hechas aquí en Ecuador, pero cuando descubren él como un artesano de primera calidad, bueno, optaron por el trabajo de Faustino Rayo, y me parece que ahí se gana la confianza. Y como era un tipo canchero, digamos, en ese sentido yo lo veo como un tipo colombiano de esa época, muy canchero, muy comunicativo, ¿no? Entonces se granjeó la simpatía de los familiares de García Moreno y también del mismo García Moreno. Tanto que, bueno, los llama a colaborar por su experiencia de capitán y de militar en Colombia, ¿no? Era tal la confianza en la novela que incluso él podía ingresar al despacho. ¿Es así también en la realidad? Sí.
Sí, por supuesto. Es increíble porque yo tengo inclusive anécdotas familiares en el caso de Eloy Alfaro, también como mi abuela, siendo una joven, pidió audiencia y Eloy Alfaro lo recibió en el despacho, porque mi abuela fue profesora joven, para pedirle un favor de Pero colaboración. en el caso de Rayo y García Moreno, ¿crees que eso ocurrió? Sí, en ciertos casos había intermediarios, ¿no? Intermediarios que lograban, como él era reconocido como un artesano, no era una persona a quien nadie le conocía en Quito, sino que era reconocido como artesano, entonces le daban como una oportunidad, una posibilidad de acercamiento, ¿no? Directo con el presidente. El gobierno de García Moreno le otorga, no sé si directamente el propio jefe de Estado, le otorga a Rayo el cargo de jefe de la escolta de prisioneros, para que vaya a una provincia amazónica y cuide de prisioneros que eran trasladados a ese lugar, además considerando a ese espacio amazónico como el último confín de la tierra. Ese cargo es de alta responsabilidad, de delicado empeño que encarga un jefe de Estado. Claro, porque eso es lo interesante. ¿Por qué García Moreno opta por él? Porque él podía optar por cualquier oficial militar de alto rango ecuatoriano que les lleve a los prisioneros a la provincia oriental, ¿no? ¿Por qué escoge a Faustino Rayo para que haga ese trabajo, nombrado además por el mismo ministro de gobierno, Salazar, me parece que el general Salazar? Francisco Salazar. Entonces, quien directamente le da el cargo, ¿no? Por orden del mismo presidente, ¿no? Entonces, lo que me llamó la atención, el nivel de confianza y por qué escogió a Faustino Rayo. Si podía haber escogido a un coronel, a un capitán ecuatoriano para que tenga esa responsabilidad. Entonces esa es una gran pregunta que yo me hice. ¿Por qué a un colombiano? Ahora, Rayo no encarna esa figura del extranjero útil que puede servirle al poder mientras obedece. ¿Tú tratas de subrayar esa circunstancia? En parte sí, porque en la novela se da, claro, un desarrollo de una pequeña historia, de un episodio, ¿no? Digamos, me basé un poco en la interpretación que hace Benjamín Carrión en El Santo del Patíbulo, que conoció, bueno, como Rayo era conocido, conoce a través del mismo Rayo a la esposa María Mercedes Carpio, que es auténtico. María Mercedes Carpio es un nombre de la mujer de Faustino Rayo. Oriunda de la Tacunga. De la Tacunga. Entonces, provincia de León. Así es. Entonces, es un personaje real. Entonces, ¿cómo puedo yo como autor, como escritor, imaginar por qué se casa con ella? ¿Qué le llevó? Pude haber elegido un escenario distinto, que le presentaron en una fiesta, etcétera. Se enamoraron, pero busqué, claro, una historia pasada de un parecido físico a su antiguo amor, Belinda Goyes, que no existió, y que era de Roldanillo, el pueblo de Faustino Rayo. Entonces, ¿cómo conecto su pasado y su obsesión? Porque es una obsesión que tenía, ¿no? La mujer que perdió, ella murió. Entonces, vio un parecido físico en María Mercedes Carpio y le conduce a este encuentro que terminó en matrimonio. Así es, un matrimonio que al poco tiempo se torna complejo porque, dado que debía cumplir las condiciones de jefe de prisioneros, de escolta de prisioneros, viaja muchísimo y ese se vuelve un espacio y un tiempo propicio para que en cambio acceda a otros amoríos. Cuéntanos cómo es el vínculo entre María Mercedes Carpio y García Moreno. Sí, bueno, como García Moreno y los familiares de García Moreno enviaban a la Tala Bartería, como era trabajaba un montón de artesanía de cuero, de suela, etc. Entonces tenía muchos clientes de la misma familia de García Moreno, los Azcárraga, etc. Entonces él directamente quería controlar. García Moreno no era una persona que estaba rodeada siempre de decanes de seguridad. García Moreno caminaba también solo con un edecán. Por eso la muerte de García Moreno ocurre como ocurrió. Solo había un edecán, un guardia, no se rodeaban de guardias como ahora, ¿no?
Entonces tenía inclusive la libertad de caminar en la noche. Las caminatas de García Moreno, salí caminando en la noche, a veces solo, inclusive, que era algo que, bueno, en el tiempo moderno, contemporáneo, digamos, a veces he escuchado que Rodrigo Borja hacía eso, salir por la plaza solo, ¿no? Caminando y la gente no, con toda seguridad y tranquilidad. Pues en esa época también García Moreno, siendo lo que era, no siempre se hacía acompañar de alguien. Entonces él caminaba y fue al taller, según la información que un poco he ido recabando, y bueno, a través de la interpretación que hace el mismo Benjamín Carrión, visitaba el taller directamente para ver cómo marchaban los trabajos, al construir sus monturas, sus arzones, sus, qué sé yo, artefactos, ¿no? Se dice que era muy detallista, que estaba en muchas cosas, examinando, comprobando que se hagan las cosas bien, ¿no? Gustaba de lo urbanístico, de que haya cambios, y de eso se ocupaba también. Sí. En ese espíritu es que crees que él accedió a la talabartería. Sí, yo creo que la personalidad de García Moreno era un tipo, claro, muy metódico, ¿no? Su trabajo, con una fuerte personalidad, muy controlador de casi detalles también del gobierno, ¿no? Entonces a él le gustaba constatar inclusive las obras, acercarse a la gente para ver cómo se estaban desarrollando procesos, obras, participación de ciertas autoridades en cosas. Le gustaba mucho el control. Entonces incluso en estos temas que son más domésticos, digamos, como acercarse al taller artesanal, le gustaba controlar esas cosas que eran de su incumbencia o de incumbencia de gente que trabajaba para él, ¿no? Y varios han dicho que dormía muy poco, ¿no? Y que eso hacía que su actividad fuera frenética. Sí, y hay incluso la interpretación esta de Benjamín Carrión sobre el tema de sus recorridos nocturnos y el control directo de los sitios que él pensaba, imaginaba dónde estaban haciéndose o, digamos, gestándose conspiraciones. Ajá. En las cantinas, en los sitios, en los bares de esa época, ¿no? García Moreno, aparte de ser metódico, era un hombre que se involucraba en los espacios donde podía haber conspiraciones. Es verdad que llegaba incluso a vestirse de paisano o de indígena para pasar desapercibido y descubrir si había planes en su contra. Mira, ese es un elemento interesante para novelar. Yo lo tomé, bueno, como he dicho, basándome en la biografía crítica de Benjamín Carrión. Él recoge esos episodios, ¿no? Y creo que en términos de elaborar una novela, de crear una novela, de crear episodios más de suspenso inclusive, son muy válidos. Uh-huh. Yo no vería como descabellado que Gabriel García Moreno haya hecho algo así. Uh-huh. Como caminaba en las noches, se acercaba también, tenía espías además, ¿no? Del mismo gobierno que le pasaban noticias de posibles conspiraciones, de enemigos. Pero una anécdota que me pareció muy simpática, esa que le hago recorrer también, que se vistió una vez de indio con sombrero para ir en la noche, moverse y acercarse a las cantinas donde estaba la gente discutiendo, hablando de política, etcétera, ¿no? Esas son las libertades que tienen, reitero, los novelistas, pero también los biógrafos. Vale la pena, incluso si ustedes gustan, consulten en el canal de YouTube nuestro un capítulo que se llama La obra de García Moreno, el garcianismo, con la doctora Rocío Rosero Jácome. Volvamos a María Mercedes. Ese es un tema que creo que tiene mucha cola, porque allí está el origen del desenlace, ¿no? El destierro prácticamente que tiene Rayo al ir a la Amazonía es el que permite que García Moreno acceda a esta joven esposa, bella, además, como la describes. Hay fuentes de historiadores que dan cuenta también de ello,
o es parte de los enigmas que tiene la historia? Durante la investigación, a partir, digamos, de la información que Benjamín Carrión da en su biografía crítica, encontré un pequeño libro de Pedro José Arteta, que fue político liberal. Uh-huh. Periodista, una publicación, porque él, como buen liberal, también tenía la duda y la sospecha, y casi afirmaba que en realidad sí, María Mercedes Carpio, la esposa de Faustino Rayo, tuvo amores con García Moreno. Uh-huh, uh-huh. Y él llega a un extremo porque cuando publica ese libro sobre Faustino Rayo, Pedro José Arteta visitó el asilo de ancianos que era donde era el hospicio, donde funcionaba el hospicio, ¿no? En la calle Ambato. San Lazo, en la calle Ambato, para conocer al hijo de Faustino Rayo y María Mercedes Carpio. Llegan a tener un hijo. No consta en la novela, sí, ¿no? No. Pero él fue un documento que existe y un testimonio directo él era periodista también. Entonces, y una fotografía del hijo de Faustino Rayo y de María Mercedes Carpio. Y él, para sustentar su hipótesis de que el hijo de Faustino Rayo no era de Faustino Rayo, sino de García Moreno, le hace una fotografía a un anciano de haber tenido unos 80 y pico, ¿no? Con los rasgos y la forma de la cabeza de García Moreno, los pómulos, los arcos supraciliares, o sea, físicamente tenía rasgos en la fotografía del hijo de Faustino Rayo. Uh-huh. Entonces él se basa en eso para argumentar con mayor fuerza el tema de los amores que María Mercedes Carpio tuvo con García Moreno, que viene de la historia de Benjamín Carrión. Ahora, cuando planteas esa versión reiterada de varios de que García Moreno tenía este vínculo amoroso con María Mercedes Carpio, estás demostrando también que el poder no solo busca controlar territorios, sino también cuerpos. ¿Es eso? Por supuesto, y creo que el mundo contemporáneo es así, ¿no? O sea, el poder también te da poder no solamente político, de control de la economía, sino también de las personas, ¿no? Y sobre todo de las personas allegadas al poder y al sector, al grupo de poder, ¿no? De gobierno, o sea, al presidente, a los ministros, ¿no? O sea, les rodea también un grupo de gentes interesadas y que pueden hacer lo que quiera para granjearse la simpatía y inmiscuirse o establecer relaciones también con los políticos. Ahora, con eso estás planteando no un tema de ayer, estás planteando un tema que es contemporáneo también, ¿no? De modo que tu lectura convoca también a esa reflexión. Por supuesto que sí. Bueno, grandes personalidades políticas del mundo igual se les ha encontrado aventuras amorosas, ¿no? Uh-huh. Al mismo caso de Bill Clinton, digamos, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, acá en el Ecuador también se han corrido chismes de todo tipo, pero internacionalmente hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora, cuando ocurre ese idilio, entre comillas, Rayo sospecha que está siendo vulnerada su confianza, la que él tenía en el presidente de la República. Claro, un episodio de la novela que se desarrolla en la provincia oriental, ¿no? Durante sus viajes él tiene una experiencia con ayahuasca. Uh-huh. Porque él se enferma en la novela, él se enferma en la selva y lo tratan médicos de la misión, pero no lo logran curar. Pero él se somete a una cura con yacha quichua, ¿no? Uh-huh. Con un curandero quichua y con una sesión de ayahuasca. Y en sus visiones de la ayahuasca él descubre, o sea, es un episodio fantástico también, ¿no? Uh-huh. O sea, descubre ese secreto que se le presenta a través de símbolos, de imágenes, ¿no? Confundidas con la selva, con los rumores, con los sonidos, con las imágenes fuertes de ese episodio, ¿no? Descubre el amor, los amores que tenía su mujer María Mercedes con
con García Moreno. Ahora, tú conoces muy bien ese espacio amazónico, selvático, porque en la novela describes con infinidad de detalles. ¿Se debe a que vas a investigar en ese tiempo de la escritura la selva o tenías ya una información previa? Claro, yo me identifico en realidad no como un escritor de escritorio, de estudio, de biblioteca, de estar tranquilo en mi estudio rodeado de mis libros, escribiendo. Yo tuve formación de antropólogo, me formé como antropólogo, egresé de antropología de la Universidad Católica y durante todo ese tiempo hice mucho trabajo de campo. Y gran parte del trabajo de campo que hice fue en la Amazonía. Yo estuve muchos meses en diferentes momentos en las comunidades shuar de la frontera con el Perú, cerca de la Cueva de los Tallos, toda esa parte de Macas, Morona, Santiago, la provincia de Morona, Santiago, conviviendo en chozas shuar en la selva. Entonces tenía que recorrer en la trocha horas de camino con machete, con botas bajo la lluvia, cruzar ríos en canoas, pasar temporadas de 2, 3 semanas, 4 semanas en choza shuar, hacer grandes caminatas dentro de las comunidades shuar, donde no había celulares, no había en absoluto nada. O sea, te estoy hablando de los años 70, donde no existían celulares ni teléfonos, ni siquiera en los pueblos más cercanos. Entonces, si te dejaban en la selva, en un lugar en la misión de Santiago, en la misión militar, era el único punto de contacto. De ahí tenías 2 horas de canoa hasta llegar a la comunidad shuar. Entonces, de ahí que las escenas de Rayo en la selva, supongo, reflejan también tu propia experiencia. Absolutamente. Yo conocí la selva mucho. Caminé muchas horas, muchos días en la selva, dormí en la selva, comí en las comunidades indígenas, compartí la vida con comunidades indígenas, shuar sobre todo, ¿no? Conozco también la región del pueblo quichua amazónico, pero sobre todo con los shuar. Ahora, cuando Rayo finalmente descubre ese amorío que había, adopta una postura, y la postura es acabar con la vida de García Moreno. ¿Cómo es que los otros, los que estaban en el ámbito de la política, Polanco, Moncayo, Andrade, se vinculan con Rayo para ser parte de la conspiración? Mira, aunque no está eso en la novela, yo intuyo que de hecho llegaron a conocer, digamos, el nivel, la responsabilidad de Rayo, sabían ellos. Los conspiradores, sobre todo los que sabían del trabajo que hacía Rayo. Y a la vez el mismo mayor Campuzano que aparece en la novela, Gregorio Campuzano, se enteró de los amores, se enteró directamente de los amores que María Mercedes tuvo con las visitas de García Moreno, en fin. Pero él, como era un gran amigo, no lo quería herir y mortificarlo, pero finalmente la experiencia que tiene de la ayahuasca era como que se le abrieron las puertas de una verdad que estaba oculta, ¿no? Se logra descubrir a través de una alucinación lo que realmente estaba sucediendo en Quito. Y Campuzano lo confirma. Y Campuzano lo confirma, pero ya con un testimonio directo. Entonces ahí se cruzan la ficción y la historia, ¿no? O sea, un poco como que fue una revelación que ya tenía de antemano Faustino Rayo, y en Quito se confirma. Y ahí se despierta toda el odio y el rencor, ¿no? Que comienza a formarse como una venganza tremenda, ¿no? Porque aparte de haberle rendido tanta pleitesía a García Moreno, él se transforma luego en su propio enemigo. Era su ídolo, ¿no? Era un personaje muy querido y respetado por Rayo. Hasta que descubre esa realidad, ¿no? O sea, él no quiso entender, al principio perdió la cabeza, enloqueció casi. Pero fue una traición tremenda la que sintió Rayo de la gran figura, ¿no? De la gran admiración que él tenía. Ahora, Rayo no tenía una postura política distante de García Moreno, más bien podríamos suponer que era cercano, pensaba parecido quizá.
pero al decidir asesinarlo no coincide con esa postura política, sino con la de los opositores, de los liberales que querían también terminar con este presidente. Mira, yo creo que Faustino Rayo venía también de una tradición liberal allá en Colombia. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pero para él, claro, como un oficio, como un trabajo extra, el acercarse a un gobierno conservador de García Moreno con todo el perfil, no importaba mucho, como ocurre ahora también. O sea, no es que necesitas una identidad exacta con el gobierno, con un plan de gobierno, una ideología, una posición política, ¿no?, para poder meterte en un gobierno a colaborar como ministro, como asesor, como sea, ¿no? En el caso de Faustino Rayo, yo creo que ocurrió eso, ¿no? Él se acomodó, agradeció y trabajó. Pero más bien se recupera ese sentimiento, digamos, liberal con el contacto que él logra mantener, que hago en la novela sobre todo, ¿no?, logra mantener con los conspiradores que eran liberales, ¿no?, bajo la égida del mismo Juan Montalvo, ¿no? Entonces logra cuajar una relación, aunque él muy distante, ¿no? Él lo que les llena de odio es su tragedia personal, no tanto la identidad política, claro, con los liberales. Mencionas a Juan Montalvo, a quien ellos, los jóvenes liberales en la novela y en la historia, le mencionan como el Sambo. ¿El Sambo es totalmente influyente en su pensamiento como para que ellos, a partir de ese pensamiento, tengan la postura de asesinarlo, tal cual como dijera Montalvo, mi pluma lo mató? Sí, bueno, de hecho, porque claro, pasan 20 años después del asesinato de García Moreno para que triunfe la revolución liberal. Uh-huh. Fíjate cómo fue el proceso, cómo se desarrolla el proceso de los liberales hasta el triunfo de la revolución. Pasaron 20 años para que sea asesinado, digamos, después del asesinato de García Moreno y triunfe la revolución. Claro, el Sambo Montalvo se mantuvo siempre en contacto con los liberales a través de cartas en el exilio, ¿no?, allá en Pasto. Entonces él fue el que forjó toda la parte ideológica, lo político, la conducción, el pensamiento liberal y la acción sobre todo, ¿no?, que él no veía formas de terminar con... Él escribe su propio libro, Mi pluma lo mató, pues, ¿no? Entonces fue lo que desarrolló el pensamiento y la fuerza que tuvo esa obra para poder facilitar este proceso que culmina en el asesinato de García Cuando Moreno. Coinciden Rayo y coinciden los jóvenes liberales de que debía morir García Moreno, los liberales pretendían que esto sea el resultado de una sublevación, donde intervinieran las fuerzas militares incluso, pero finalmente eso no acontece. Tú revelas que han habido entonces aquí subversiones que no han tenido el final esperado. Sí. Yo conversé alguna vez con historiadores que comentaron mi novela Rayo, siempre desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, algunos de ellos inclusive cuestionaron ciertos elementos o datos, ¿no? Pero claro, ahora se entiende más la novela de carácter histórico, ¿no? Esta novela fue publicada hace 30 años. Entonces, en la época no se entendió mucho qué sentido tiene una novela con un personaje histórico, con la imagen de un presidente detrás, ¿no? Se habían escrito, después escribieron, Alicia Yanes Cosío escribe Sé que vienen a matarme, su novela me parece que en el 2001, 2002. Esta novela fue escrita en el 97. Después hay la novela que salió hace 2 años de Diego Araujo también, sobre el personaje García Moreno. Entonces, creo que ahora se entiende mucho más la novela histórica. En el momento en que publiqué era difícil, y difícil también fue para mí publicar Manuela, mi primera novela en el 91, que tiene 35 años, que es también de carácter histórico, que a veces le dicen una biografía. No es una biografía, es una memoria apócrifa, o sea, una memoria falsa, escrita por la propia Manuela Sáenz. Entonces hay una confusión, ahora menos, pero antes había una confusión, ¿qué es biografía?
que es novela. Ahora está mucho más comprendida la función de la novela histórica y el formato de novela histórica. Vale la pena mostrar también la carátula de tu libro, excepcional, recomendado, vale la pena que lo vean. Se titula simplemente Rayo. No es muy fácil conseguirlo en las librerías, parece que llegan a los estantes y se acaban pronto, pero bueno, pondremos nosotros ya en los créditos los sitios donde se puede conseguir también esta obra importante. Tu retrato de García Moreno es perturbador, ¿no? Genera pasión entre quienes comulgan más bien con García Moreno. ¿Qué les dices a esos espectadores? ¿Qué les puedes explicar desde la novela histórica? ¿Vale la pena que ellos también la lean? Yo creo que sí. Me parece que sobre todo en literatura, bueno, antes de decir esto, me parece que el tema político siempre nos confronta, ¿no? Confronta sectores, y eso ha pasado en historia del Ecuador y nos confronta ahora igual, un poco las posiciones políticas. Pero bajo la visión o una posición ideológica diferente a la que puede ser liberal y una posición conservadora, yo creo que es válido justamente leer la novela para ver de qué manera, aparte de lo político, puede ser también interpretada una obra, en general una obra de arte, ¿no? Una obra literaria, un ensayo, inclusive un libro poético, una obra poética sobre algún hecho histórico. Es importante tener la mente abierta y saber que la cultura, que el arte y la creación van mucho más allá que las posiciones políticas, o sea, van sobre eso, ¿no? Entonces yo de hecho recomiendo, ¿no? Yo por el hecho de que existan escritores que tengan una posición política diferente a la mía, no niego ni rechazo. Yo al contrario me gusta leer cómo interpretan la historia, los personajes con otras visiones, ¿no? Creo que es válido. Creo que eso es lo que hay que fortalecer acá en nuestro país, un poco las visiones más, o sea, sin necesidad de hacer concesiones políticas, pero ser más abiertos, creo que es súper importante ahora. En el momento final de la vida de García Moreno, cuando viene el asesinato, tú lo muestras a él como el único, el protagonista de ese asesinato, mientras los otros tienen más bien una condición distante. ¿Eso se compadece con la realidad? ¿Tienes elementos que nos permita verlo solo desde la historia? ¿Qué aconteció en ese instante? Sí, hay cosas que no están totalmente claras, ¿no? O sea, es como convergen los dos hechos, porque el uno motivado por un asunto emocional es una venganza personal directamente de Rayo, Faustino Rayo, y la intervención de los otros actores, ¿no? Conspiradores que también intervinieron. Entonces, que inclusive para Rayo en ese momento, inclusive en la novela aparecen así como que él se molesta, ¿no? De que aparezcan otros con pistolas a dispararle a García Moreno cuando él quería ser el único vengador. Entonces ese era el valor de su venganza, era él solo. Recuerdo que de niño me decían cuando vi esta fotografía de la historia de Wilfrido Olor, de la biografía, que le mataron de 14 machetazos y 6 balazos. Y eso se me grabó en la memoria, 14 machetazos y 6 balazos. Y estaba la fotografía del cadáver de García Moreno. Crudo, es una fotografía muy dura, ¿no? Sí. Debes conocerla. Sí, es muy duro, pero y en la realidad llegan los liberales a disparar, llegan a impactarlo. En la novela dices que una bala rebotó y impactó en la pierna de Rayo. Sí, es que, claro, ellos no eran pues tampoco militares ni manejaban el arma, ¿no? Entonces en la novela aparecen como una reunión donde se decidió quiénes iban a intervenir, quiénes manejaban el revólver, para poder disparar con firmeza y tener buen pulso, en fin, ¿no? Y pretendían que sean los ecuatorianos los que ejecuten al mandatario. ¿No estás también marcando una postura un tanto xenófoba de
desmerecer a este hombre que en medio de su tragedia quería acabar con quien había destruido su amor. Claro, lo que sucede es que ellos también no propiamente asumen una posición contra un colombiano, sino que ellos eran ecuatorianos y que tenían que ser, el tirano tenía que ser ajusticiado con las manos de ecuatorianos, ¿no? Entonces, la intervención de un colombiano como que les quitó un poco protagonismo, ¿no? Entonces ellos como liberales y ecuatorianos querían ser los que ejecutaban al tirano, ¿no? García Moreno. Entonces, por ese lado, tal vez como que se sintieron incómodos con que un colombiano participe con un machete, además, en la muerte. Cuando algunos espectadores miran los temas relacionados con García Moreno en este espacio, suelen siempre citar que fueron las logias masónicas las que decidieron la muerte de García Moreno. En tu investigación, ¿encuentras elementos que puedan llevar a esa conclusión? ¿O es un acto estrictamente liberal o es un acto estrictamente de jóvenes que sin tener una militancia directa o siendo parte de una estructura deciden tomar semejante decisión? Sí, bueno, históricamente no se ha comprobado que la masonería participó en la conspiración. Posiblemente influyeron ideas masónicas, ¿no?, contra un gobierno conservador, contra los jesuitas sobre todo, ¿no? La agrupación de conspiradores aparece en la novela como unas sesiones casi secretas, ¿no?, que no aparecen como masones, ¿no?, pero obedecen también a una cierta disciplina, a una reunión cerrada que no se sabe que son masones, ¿no?, ni a una consigna masónica. Uno de los integrantes, Roberto Andrade, que después publicó libros de historiador liberal, él sí fue masón, pero del resto no se sabe si fueron masones posteriormente, porque en época de 1875 eran muy jóvenes ellos, no eran personas maduras de que estaban formadas académicamente, eran profesionales. ¿Qué edades tenían? ¿Tienes ese dato? Ellos eran jóvenes que oscilaban entre los 20, 25, 26, 28 años. Ese día debía haber una sublevación policial, ¿no? Me parece que es el comandante Sánchez, ¿no?, a quien lo involucran a través de una muchacha que era parte de su grupo, la enamora y logra que él se sume a esta tarea conspirativa. ¿Por qué no ocurre ese hecho? Ese episodio fue interesante porque alguna vez Enrique Ayala me hizo la pregunta. O sea, porque claro, los historiadores como tienen, el análisis más objetivo en base a archivos, a evidencias, con un método, a una rigurosidad, pueden hacer como un juicio de valor sobre el porqué, que va más allá, digamos, del hecho de una intervención o no, sino explicar por qué este general Salazar no intervino a través de su promesa y sublevó al cuartel, como había prometido. General Sánchez, ¿no? Perdón, Sánchez, sí. General Sánchez. ¿Por qué no intervino? Entonces, esas son de las traiciones que ocurren en la política, ¿no? Como ha ocurrido en el Ecuador, grandes traiciones, ¿no? Que finalmente hay acuerdos, pero a posteriori se dan situaciones que terminan en una traición y que desbaratan todo, ¿no? Entonces, el caso de Salazar es ese, ¿no? Y Sánchez. Sánchez. Enrique Ayala me decía, porque ahí sería interesante hacer un agregado y ampliar el tema político de la intervención de Sánchez y todo, ¿no? Pero así salió la novela hace 30 años y es la visión. Finalmente, a través de la novela hay un camafeo, esta figura tallada en piedra, esta joya, ¿no?, que está en manos de García Moreno, y termina Rayo, luego de su muerte, depositando en el cuerpo ese camafeo. ¿Qué querías decir con ese símbolo? Claro, el camafeo aparece desde el principio, ¿no?, porque la narra supuestamente un botánico francés, porque en época de García Moreno se
estableció la gran cooperación científica entre Francia y Ecuador, ¿no? De ahí el interés de hacerle protectorado de Francia, ¿no? Al Ecuador. Grandes proyectos científicos de investigación académicos fueron impulsados por García Moreno, ¿no? O sea, hay que reconocer absolutamente todo el trabajo, ¿no? Muchos consideran como el generador del verdadero Estado ecuatoriano fue García Moreno, ¿no? Y hay elementos un poco para sostener eso. Entonces el camafé es un elemento casi mágico, ¿no? Que fue un regalo que en la novela aparece que le dio García Moreno a su esposa y que terminó ese camafeo que es ficticio, ¿no? Aparece después en las manos de María Mercedes Carpio, la mujer de García Moreno, y que Rayo descubre ese camafeo regalado por el dictador García Moreno a su esposa que estuvo en amores con García Moreno y finalmente le devuelve, ¿no? Ensangrentado le devuelve y le tira sobre el cadáver, ¿no? De García Moreno. Muy bien, muchas gracias a Luis Zúñiga por permitirnos conocer esta historia novelada que es simplemente eso, reiteramos, una historia novelada que es en parte verdad y que en parte es la creación literaria del escritor. Les agradecemos a ustedes por acompañarnos siempre en este podcast que es, reiteramos, cultural, histórico, profesional e independiente y que por tanto es indispensable que usted ponga un like, que se suscriba y que también aporte para que la producción de este programa pueda sostenerse. Un gran abrazo, nos volvemos a encontrar, no dejen de mirar los demás programas que están en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.